En el video tutorial 81 cubrimos los conceptos básicos de los punteros, de los que ya sabemos que son objetos que solo pueden contener direcciones en memoria, direcciones que en general almacenan otro objeto. Sabemos también que el modo de acceder a la dirección en memoria de un objeto es usando el operador de dirección, el ampersand, usado en un contexto unario, cuyo único operando es el objeto del que queremos obtener su dirección. Además, los punteros nos permiten acceder a los contenidos de la dirección a la que apuntan, para lo que debemos usar el operador asterisco, de nuevo en un contexto unario, en el que el operando que le debemos pasar es el puntero. Por tanto, la dirección en memoria, a cuyo contenido queremos acceder. Es lo que podemos ver en un ejemplo como este, cuya salida es 3,3. Dijimos también que los punteros deben inicializarse siempre, aunque no es obligatorio. Pero de no hacerlo da lugar a un puntero colgante con un comportamiento indefinido. Esto marca las primeras diferencias entre punteros y referencias en C++. Recuerda que dijimos que las referencias sí obligatoriamente tienen que inicializarse en el momento de crearse o tendremos un error de compilación. Esto no pasa con los punteros, que aunque es totalmente desaconsejable, sí pueden declararse sin inicializarse. La otra diferencia es que las referencias son constantes en cuanto al objeto referenciado. Una vez inicializadas, obligatoriamente al ser declaradas, no se puede modificar el objeto al que hacen referencia, cosa que de nuevo no ocurre con los punteros, que pueden modificar en su tiempo de vida los objetos a los que apuntan y por tanto la dirección en memoria que almacenan. Para evitar los problemas que plantea esa posibilidad de punteros que no apuntan a ninguna dirección, existen los denominados punteros nulos. Porque aunque dijimos que un puntero solo puede contener una dirección en memoria, lo cierto es que hay un valor adicional que un puntero puede contener, que es un valor nulo, un valor especial que significa que algo no tiene ningún valor, que en este caso significa que no apunta a ninguna dirección de un objeto. Pero tampoco es un puntero vacío o colgante, muy peligrosos. El modo más sencillo de crear un puntero nulo es usar la inicialización entre llaves vacías. Así que la mejor práctica es inicializar los punteros para que sean punteros nulos si no los estamos inicializando a una dirección de objeto válida. Como podemos usar posteriormente la asignación para cambiar a lo que apunta un puntero, lo podemos establecer inicialmente en nulo y podemos cambiarlo posteriormente para que apunte a un objeto válido, lo que vemos en este código, en el que declaramos e inicializamos un puntero nulo y posteriormente le asignamos una dirección en memoria con el uso del operador de dirección, lo que comprobamos aplicándole el operador de indirección. El puntero nulo tiene también su literal, que es la palabra clave nullptr, con una función similar a la que tienen los literales true y false para los booleans. Nullptr representa un literal de puntero nulo. Podemos usarlo para inicializar explícitamente o asignar un puntero a un valor nulo. Lo vemos en este código, en el que usamos nullptr para inicializar un puntero nulo, para asignar nullptr a un puntero que apuntaba a una dirección válida para que pase a ser un puntero nulo y para pasarlo como argumento a una función que tenga un parámetro puntero y que recibirá un valor de puntero nulo. Así que las mejores prácticas aconsejan usar nullptr cuando necesitemos un literal de puntero nulo para inicializar, asignar o pasar un puntero nulo a una función. A un puntero nulo no podemos aplicarle el operador de indirección, porque provocará un comportamiento indefinido.
lo que tiene sentido, porque indireccionar significa acceder al valor que está almacenado en la dirección a la que apunta el puntero. Pero un puntero nulo no tiene ninguna dirección, por eso su comportamiento puede ser impredecible. La indirección accidental de punteros nulos y colgantes es uno de los errores más comunes que se cometen al trabajar con C++ y los que provocan más fallos en la práctica. Eso explica por qué en el C++ moderno, a partir de C++ 11, se añadieron los punteros inteligentes que intentan solucionar este problema. Pero de momento, siempre que utilicemos punteros, debemos tener mucho cuidado de no indireccionar punteros nulos o colgantes, porque esto provocará un comportamiento indefinido, probablemente un bloqueo de la aplicación. Como nullPTR es un valor literal, podemos usar un condicional, como hacemos con los valores booleanos true o false, para comprobar si un puntero tiene un valor nullPTR o no, como vemos en este código. En el primer caso devuelve que PTR, que está apuntando a una dirección en memoria, es no null, y en el segundo, en el que utilizamos el operador condicional, al apuntar a un puntero nulo, devuelve que es null. Si recuerdas lo que vimos sobre cómo los valores int se convierten implícitamente en valores booleanos, un valor integral de 0 se convierte en el valor booleano false y cualquier otro valor integral se convierte en el valor booleano true. Pues del mismo modo, los punteros también se convertirán implícitamente en valores booleanos. Un puntero nulo se convierte en el valor booleano false y un puntero no nulo se convierte en el valor booleano true. Esto nos permite escribir este código omitiendo la prueba explícita nullPTR y simplemente usar la conversión implícita a booleano para probar si un puntero es un puntero nulo. Así que este programa es equivalente al anterior. Pero los condicionales solo se pueden usar para diferenciar punteros nulos de punteros no nulos. No existe una forma conveniente de determinar si un puntero no nulo apunta a un objeto válido o está colgando, apuntando a algún objeto no válido. Por eso, aunque la desreferencia o indirección de punteros nulos o colgantes es igual de potencialmente peligrosa, la diferencia es que la desreferenciación de un puntero nulo se puede evitar fácilmente mediante el uso de un condicional que nos garantice que un puntero no sea nulo antes de intentar indireccionarlo. Como vemos en este código, en el que con un sencillo condicional nos aseguramos que este puntero nunca se indireccionará si es un puntero nulo. Pero con los punteros colgantes no es igual de sencillo, porque no hay forma de detectar si un puntero está colgando o no. Así que el único modo de hacerlo es asegurándonos que en nuestro código cualquier puntero que no esté apuntando a un objeto válido se establezca como nullPTR. Y así, siempre que no sea nulo, asumimos que el puntero apunta a una dirección válida. Desafortunadamente esto no es sencillo, porque cuando se destruye un objeto, cualquier puntero a ese objeto quedará colgando. Y recuerda que esos punteros no se anulan automáticamente. Será el programador el responsable de asegurarse que todos los punteros a un objeto que acaba de ser destruido estén configurados correctamente en nullPTR. Complicado, y es lo que explica la aparición de los punteros inteligentes que veremos en su momento. Así que, aunque sea repetirse, recuerda que cuando se destruye un objeto, los punteros al objeto destruido quedarán colgando. No se establecen automáticamente al nullPTR y es nuestra responsabilidad detectar esos casos y asegurarnos de que esos punteros se establezcan en nullPTR. Una vez más es tiempo de hablar de retrocompatibilidad en C++. Porque además de nullPTR, C++ ha heredado otros dos literales que significan también que un puntero contiene un valor nulo. Se trata de 0, que en el contexto de un puntero significa un valor nulo, y es la única vez que se puede asignar un literal integral a un puntero.
Como podemos ver en este ejemplo, es válido más o menos, pero que pueda hacerse no significa que deba hacerse. Además, lo de válido más o menos es algo terrible en programación. Pero en este caso es cierto, porque vamos a encontrarnos multitud de códigos que utilizarán 0 para indicar un puntero nulo y que funcionan bien. Eso es retrocompatibilidad. Pero este valor no está garantizado por el estándar C++ y hay arquitecturas que usan un valor distinto de 0. Muy probablemente el compilador sabrá convertirlo implícitamente a cualquier valor que esa arquitectura use para representar un puntero nulo y seguirá funcionando. Además, también existe una macro de preprocesador llamada null, que está definida dentro del header cstddef, una macro que se usa comúnmente para indicar un puntero nulo y que C++ ha heredado de C. Pero la mejor práctica es muy clara. Debemos evitar totalmente tanto 0 como null en C++ moderno y debemos usar siempre nullptr en su lugar, dejando esos otros dos literales para códigos heredados. Veremos por qué no debemos usar estos dos literales cuando profundicemos en pasar por dirección, otro modo de pasar datos entre partes de una aplicación que veremos pronto. Llegados a este punto, debemos empezar a tener claro tanto lo que son los punteros como las referencias, y también en qué se diferencian. Son dos herramientas que nos ofrece C++ que tienen en común que nos permiten acceder indirectamente a objetos y manipularlos, pero nada más. Se trata, en mi opinión, de dos herramientas sencillas. Una es un alias para un objeto y otra apunta a la dirección en la que se almacena ese objeto. Pero se complican enormemente por la simbología para su creación e implementación, como hemos visto con los mismos operadores, con significados totalmente distintos según el contexto. Pero también por la terminología que usamos para referirnos a ellos. Por ejemplo, ya sabemos que existe un operador, el asterisco, que uno de sus significados es el de operador de desreferencia. Pero ¿qué sentido tiene llamarle de desreferencia a un operador que en ningún caso se puede usar con referencias, solo con punteros? Yo por eso prefiero indirección, porque así cuando trabajamos con punteros tenemos un operador de dirección y otro de indirección. Así que ya sabemos que punteros y referencias son herramientas que nos brindan la capacidad de poder acceder indirectamente a objetos. La mejor práctica es que se deben favorecer las referencias sobre los punteros siempre que sea posible, porque los punteros son más poderosos pero también más peligrosos. Sabemos que las referencias tienen que inicializarse obligatoriamente siempre al crearse, y el objeto al que se vinculan en ese momento no puede volver a modificarse durante todo el tiempo de vida de la aplicación. Así que no puede haber referencias nulas, y aunque es cierto que si el objeto referido es destruido, la referencia sigue existiendo, ya vimos que sus vidas útiles son totalmente independientes. Pueden existir referencias colgantes, pero es una situación mucho más sencilla de detectar que los punteros colgantes. Los punteros tienen una poderosa habilidad adicional, que es que pueden cambiar la dirección a la que están apuntando, o también puede pasar a ser nula. Pero estas habilidades también facilitan la creación de punteros colgantes, difíciles de detectar, lo podemos ver en este ejemplo de código, y fuente de muchos de los principales problemas que suele presentar C++. Así que si no necesitamos estas capacidades adicionales de los punteros, se deben preferir siempre las referencias a los punteros.